Al avanzar en el tiempo ordinario, seguimos leyendo el Evangelio de Marcos y hoy nos encontramos con un episodio muy importante que nos ayudará a entender mejor lo que es el Señor para nosotros. Escuchemos con mucha atención. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un leproso suplicándole de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compadecido, extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero, queda limpio». La lepra se le quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despidió encargándole severamente: «No se lo digas a nadie, pero para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés para que le sirva de testimonio». Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo. Se quedaba fuera, en lugares solitarios, y aún así acudían a él de todas partes. Palabra del Señor. Se trata de la curación de un leproso. ¿Qué importancia tiene este relato? En primer lugar, ¿quién era un leproso en aquel momento? Hoy en día prácticamente esta enfermedad, a Dios gracias, ha desaparecido y nosotros ya no tenemos experiencia de lo que es un leproso. Pero la lepra, nosotros sabemos, va carcomiendo la carne, de tal manera que la carne se cae y la persona se desfigura totalmente, se vuelve monstruosa. Esto es un signo claro de lo que puede hacer el pecado en nosotros. El pecado se nos va metiendo y va carcomiendo nuestra vida, la va pudriendo, nos va haciendo que cada vez más estemos atrapados por el pecado y por lo tanto estemos cada vez menos capaces de vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Aún más, en aquella época se creía que la lepra era contagiosa y por lo tanto a los leprosos se les impedía participar en la vida de la comunidad. El leproso era necesariamente un mendigo porque no podía trabajar, no podía estar en ninguna parte, no podía tener familia, era un excluido de la sociedad. Debían andar con el rostro tapado para que la gente no viera el horror de la cara desfigurada y tocando una campana para que la gente se apartara. Es un símbolo también de cómo el pecado a nosotros nos aísla, nos saca de la comunidad. ¿Por qué? Porque el pecado fundamentalmente es egoísmo. Es cuando nosotros nos dejamos atrapar por nosotros mismos, por nuestras pasiones, por nuestros vicios, por la búsqueda desaforada de todo aquello que pensamos nos puede dar paz y alegría, y todo lo contrario, nos trae inquietud y tristeza, angustia. Y el pecado nos aísla de la comunidad, nos aísla de los demás. Hoy en día es casi un fenómeno permanente como las personas se encierran totalmente dentro de sí mismas y no tienen prácticamente ninguna relación con el mundo, no tienen relación con los demás, no les interesan los demás, son absolutamente indiferentes frente a todo lo que pasa alrededor de ellos. Entonces, en esas dos imágenes del pecado que carcome y del pecado que aísla, que encierra, nosotros vemos un poquito lo que significa la esencia misma del pecado. Y al mismo tiempo descubrimos hoy cómo el Señor puede curar la lepra. Es decir, cómo el Señor nos puede devolver a nosotros la vida. Todo lo que el Señor hace por nosotros es devolvernos la vida, es darnos la vida y darnos la vida en plenitud. Por eso nos da su espíritu, que es el espíritu de vida. La persona que ha encontrado al Señor Jesús es una persona que descubre todo el sentido de la existencia, todo el sentido de todo lo que le sucede día a día, minuto a minuto, y por lo tanto es una persona capaz verdaderamente de servir a los demás. Y al mismo tiempo se inserta cada vez más dentro de la comunidad. La persona liberada del pecado es una persona que vive la vida de comunidad. ¿Por qué? Porque siente la necesidad de estar unidos a los otros, de escuchar juntos la palabra, de participar en la liturgia del domingo, de participar en la vida de la iglesia y de esa manera salir verdaderamente a ser testigos del Señor en el mundo.
Vamos a pedirle al Señor que Él nos conceda esa gracia de poder, libres del pecado, integrarnos plenamente a la comunidad, ya que hemos recibido la vida que Él nos da con su amor y con su gracia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.